Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Repaso Online. Mi nombre es Matías Yacama Morales y hoy les traigo el tema de compartimiento supramesocólico de la unidad de abdomen. Para empezar, hablaremos del esófago, luego pasaremos a hablar sobre el estómago, después del hígado, la vesícula biliar, el vaso y por último hablaremos del páncreas. Antes, me gustaría recordar un poco sobre lo que hemos hablado en las ayudantías pasadas, ¿ya? Acá tenemos una muestra anatómica real y me gustaría identificar algunas cosas que son bastante importantes e interesantes a la vez. Lo primero que podemos ver acá es el estómago, que es todo esto que está acá, donde podemos identificar su curvatura menor y la curvatura mayor, donde se despliega todo esto, que si ustedes deben recordar, sería el denominado aumento mayor, ¿ya? Y obviamente en la inserción de la curvatura menor del estómago tendríamos el aumento menor que se va a estar insertando en lo que es el hígado, ¿ok? Acá tenemos otra muestra. Aquí sucede que cuando se disecciona este aumento menor, nos vamos a encontrar con estas estructuras que están acá. Y ustedes se pueden preguntar, ya, ¿qué tenemos acá? Bueno, eso es lo que vamos a ir descifrando uno por uno. Lo primero que podemos identificar y lo que es más importante es el ligamento hepatoduodenal. Recuerden que este ligamento va a ser el encargado de llevar todo lo que es la vascularización hacia el hígado, ¿ya? Para poder nutrirlo. ¿Qué podemos encontrar otra cosa? Aquí tenemos todo esto de acá. Todo esto es el lóbulo caudado. Recuerden que si nosotros rompemos o diseccionamos el aumento menor, nos vamos a encontrar de frente con lo que es el lóbulo caudado del hígado. Otras cosas que podemos encontrar y que son bien interesantes. Tenemos acá el tronco celíaco. ¿Ya? El tronco celíaco va a ser una de los, por así decirlo, de los tres grandes vasos que van a salir de la aorta y van a ir irrigando diferentes estructuras. Dentro de las que sale del tronco celíaco tenemos la arteria gástrica izquierda, que va a ser la encargada de irrigar todo lo que es la curvatura menor del estómago. ¿Ya? Además, tenemos una rama esofágica o la arteria esofágica inferior, en este caso del lado izquierdo, que va a estar encargada de irrigar esa zona. También tenemos del tronco celíaco sale la hepática común, la cual también va a dar ciertas colaterales o ramas terminales como la arteria hepática propia, la arteria gastroduodenal, etc. ¿Ok? También hay que recordar que si levantamos el aumento y traccionamos el mesocolon, vamos a encontrar la raíz del mesocolon transverso, que es esta de acá. ¿Ya? Esta nos va a servir para dividir dos grandes compartimientos. El primer gran compartimiento es el compartimiento supramesocólico, que es el que vamos a estar describiendo hoy en esta clase. Y también vamos a describir el compartimiento inframesocólico, ¿ya? Que lo vamos a hacer, eso sí, en otra clase. El contenido del compartimiento supramesocólico se basa principalmente en lo que es el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el vaso, el páncreas, la mitad superior del duodeno. ¿Ya? Eso van a ser todas las cosas que vamos a ir describiendo durante la clase, como pudieron ver en la hoja de ruta. Aunque el duodeno lo vamos a ver en profundidad totalmente en la clase de compartimiento inframesocólico. ¿Ok? Bueno, empecemos. Empecemos con el esófago. El esófago tiene tres porciones. Una porción cervical, que es donde inicia, una porción torácica y una porción abdominal. De estas tres, la porción abdominal, que es esta que está acá principalmente, mide solamente 3 o 4 centímetros. Es la porción que tiene la menor longitud. ¿Ya? Antes de llegar al abdomen, va a atravesar este músculo fibroso, que es el músculo diafragma, ¿ya? Que es que va a ser lo que va a dividir también el tórax del abdomen, ¿ya? El esófago va a atravesar al diafragma a través del denominado hiato esofágico, que se relaciona con las vértebras a nivel de T10, ¿ya? O sea, en T10 vamos a encontrar el hiato esofágico. Este se va a relacionar por delante con el hiato aórtico, que está acá, que el hiato aórtico está a nivel de T12.
y por detrás del orificio de la vena cava. El orificio de la vena cava está a nivel de T8, ¿ya? El esófago va a ir acompañado de dos nervios, principalmente que son los dos nervios vagos, ¿ya? Uno por anterior, que es el nervio vago izquierdo, y otro por posterior, que es el nervio vago derecho, ¿ya? Cabe destacar que por así decirlo, en la anatomía, se cambian los nombres cuando los nervios pasan el hiato esofágico y ya no pasan a ser nervios vagos, sino que se denominan troncos vagales. Por lo tanto, vamos a tener un tronco vagal por anterior y un tronco vagal por posterior, ¿ya? Aquí solamente se ve el anterior, que recuerden que es el nervio vago izquierdo, ¿ya? El esófago, al atravesar el diafragma, sufre una constricción, ya que este último le proporciona fibras musculares para así formar el ligamento frénico esofágico, ¿ya? Además, se forma el esfínter esofágico inferior, que va a ser el que va a evitar el reflujo del contenido gástrico, ¿ya? Ojo, no tienen que confundir el esfínter esofágico inferior con lo que es el cardias, ¿ya? El cardias es la unión entre el esófago y el estómago, ¿ya? Donde se produce un engrosamiento de la mucosa y no son fibras musculares que van a evitar el reflujo gástrico. Ahora, integremos todo lo que he estado diciendo. Acá tenemos otra vez una muestra anatómica real donde se le diseccionó lo que es el diafragma. Ya lo representé aquí más o menos con esta línea blanca que ven acá. ¿Ok? Se diseccionó el diafragma. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Primero vamos a encontrar obviamente el hígado. Ya acá todo esto va a ser el esófago y todo esto va a ser el estómago principalmente. ¿Ok? ¿Qué vemos también? Vemos el pilar derecho del diafragma. Recuerden que aquí técnicamente no llega como a ningún lugar, puesto que se diseccionó parte de este músculo. Y también encontramos acá el pilar izquierdo. Y recordando que estos pilares van a ser los encargados de prestarle fibras al esófago de una cierta forma para así formar el ligamento, el ligamento frénico esofágico. Acá tenemos también el hiato esofágico, que es el denominado lugar o orificio por donde pasa el esófago. También recordemos que el hiato esofágico está a la altura de la vértebra T10. Y por último, acá tenemos el cardia, que como pueden ver acá, este es el engrosamiento de la mucosa que determina lo que es la unión del esófago con el estómago. ¿Ok? Ahora, pasemos a ver un poco de las relaciones. El esófago se le pueden describir tanto relaciones anatómicas como relaciones peritoneales. Dentro de las relaciones anatómicas del esófago, recuerden, abdominal, vamos a tener que por anterior se va a relacionar con el tronco vagal anterior, que recuerden que es del nervio vago izquierdo, y el hígado. Por posterior vamos a tener el tronco vagal posterior y el pilar izquierdo del diafragma. A la derecha vamos a tener el hígado y vasos de la arteria frénica inferior derecha. A la izquierda vamos a tener la arteria frénica inferior izquierda y el estómago. Ahora, las relaciones peritoneales del esófago abdominal. Por anterior, básicamente se va a relacionar con el peritoneo con la continuación del peritoneo del estómago. Por posterior, vamos a ver el ligamento hepatoesofágico, a la derecha el ligamento gastrofrénico y a la izquierda no tiene ninguna estructura que se le pueda atribuir peritoneo. Ahora, pasando al órgano que sigue a lo que es el esófago abdominal, tenemos el estómago, ¿ya? El estómago es un reservorio muscular interpuesto entre lo que es el esófago y el duodeno, ¿ya? Donde se acumulan los alimentos y cuya mucosa va a segregar un jugo gástrico digestivo potente, ¿ya? Ocupa principalmente lo que es el hipocondrio izquierdo y una gran parte del epigástrico, ¿ya? Generalmente se divide en 4 regiones. Una región denominada cardias, que es la que ya habíamos visto antes, donde va a estar la unión entre el esófago abdominal y el estómago. El fundus gástrico, que es esta parte de acá, ya, la cual es una zona sobre el nivel de cardias, y generalmente en las radiografías de abdomen, en esta zona es fácilmente observable lo que se denomina una burbuja de aire, ¿ya? En las radiografías convencionales
se puede observar una burbuja de aire en el interior del estómago, donde es el denominado fundus del estómago, ¿ya? También tenemos el cuerpo gástrico, ya que es la parte más ancha del estómago, como pueden ver acá en la imagen. Este es el fundus gástrico. Y tenemos también, por último, la porción pilórica, ¿ya? La porción pilórica se divide en tres partes principalmente: un antro, un canal y un esfínter pilórico, ¿ya? Este último está representado por el surco duodeno pilórico, y que es el extremo distal del estómago, ¿ya? Esto de acá, el esfínter pilórico, ¿ok? Otras zonas o elementos de interés van a ser los ya conocidos curvatura mayor y curvatura menor, recordando que la curvatura mayor se va a extender desde el borde superior del cardias, o sea, desde aquí, desde acá, hacia el borde inferior del píloro, o sea, hasta acá. Todo esto lo voy a poner en otro colorcito, negro, ¿ya? Todo esto va a ser la curvatura mayor del estómago, ¿ya? Acá se va a insertar el ligamento gastroesplénico, y lo más importante de todo, o lo más característico, es el aumento mayor. Por otro lado, la curvatura menor se va a extender también desde el cardias, o sea, desde acá. Lo cambié el color para hacerlo distintivo, ¿ya? Al principio va a tener como una disposición vertical a lo largo del cuerpo gástrico, y luego se va a curvar bruscamente dirigiéndose a la derecha y arriba y ligeramente hacia atrás, ya, para continuar con el borde superior del duodeno, que sería por aquí, ¿ok? Todo esto sería la curvatura menor del estómago. Y acá, ¿qué es lo importante de la curvatura menor del estómago? Bueno, que es donde se va a insertar el aumento menor, ¿ok? El estómago, dentro de su configuración interna, va a poseer 4 capas, que si la ordenamos de externa a interna van a quedar de la siguiente forma. La primera, o la más externa, va a ser la serosa, luego va a venir la muscular, la submucosa y la mucosa. Recordando que la mucosa es la que tiene una utilidad fisiológica para secretar el ácido clorhídrico y diferentes otros elementos que van a ayudar a la digestión del alimento, sobre todo de las proteínas en este caso, ¿ya? La capa muscular es gruesa, ¿ya? Es la capa más gruesa que tiene el estómago, ¿ya? Y también se puede dividir en 3 planos. Un plano superficial o fibras longitudinales, que se desarrollan desde arriba y medialmente a partir del cardias, ¿ya? Son las fibras longitudinales del esófago que se vienen irradiadas al estómago, ¿ya? Organizadas sobre todo en la curvatura menor, ¿ya? Van a llegar al píloro, y mientras que los fascículos laterales se van a expandir sobre las paredes anteriores y posteriores del estómago, ¿ya? Después tenemos una capa media, o también denominada capa circular, ¿ok? Aquí podemos ver las fibras longitudinales, por si es que no se dieron cuenta. Y la capa media. La capa media es perpendicular al eje mayor del estómago, aumenta su continuidad a medida que vamos a llegar al píloro, ¿ya? Como pueden ver acá, en comparación a las fibras que están acá, acá es mucho más grueso, es mucho más frondoso, y es por que vienen en relación a lo que es el píloro. Y por último tenemos la capa profunda, que son fibras oblicuas y expandidas sobre todas las paredes gástricas, ¿ya? Son un tipo de fibra única en el estómago. ¿Con qué me quiero referir con esto? Que generalmente el tracto gastrointestinal posee solamente 2 capas musculares, una longitudinal y una circular, pero resulta que el estómago es ajeno a esa regla y tiene estas fibras oblicuas, ¿ya? Que solamente van a estar obviamente en el estómago, ¿ya? Por lo tanto, eso es una ayuda para poder diferenciarlos histológicamente de alguna otra sección del tracto gastrointestinal, ¿ya? Y hablando un poco más de la capa submucosa, que era la última que me iba quedando, es gruesa y está formada por un tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Contiene numerosos vasos y nervios y va a permitir a la mucosa deslizarse sobre la capa muscular, ¿ya?
Relaciones del estómago tenemos principalmente por anterior y por posterior. Ya por anterior, la mitad derecha va a estar en relación con lo que es el hígado, ya esta parte de acá. Aquí es donde va a estar el hígado, también denominada cara hepática. La mitad izquierda va a estar en relación al diafragma, que va a estar como por acá, que es la cara diafragmática o cara frénica. Y la parte más inferior del estómago guarda relación con la pared abdominal anterior, que es más o menos por aquí. ¿Ya? Aquí se relaciona solamente con lo que es la pared anterior del abdomen, que vimos ya, si se recuerdan, en la primera clase. Por posterior, la parte superior está en relación con lo que es el vaso, como podemos ver en esta imagen, y la glándula suprarrenal izquierda. ¿Ya? La parte media va a estar en relación con lo que es el páncreas y el riñón izquierdo, y la parte más inferior va a guardar relación con lo que es el mesocolon transverso. ¿Ya? Ahora pasemos al hígado. El hígado es una glándula anexa al sistema digestivo que vierte la bilis, producto de su secreción externa, en el duodeno. ¿Ya? Es el órgano más voluminoso del organismo. Está situado debajo del diafragma, por encima del duodeno y por delante del estómago. Topográficamente se va a encontrar en la región del epigastrio y en el hipocondrio derecho y una parte pequeña en el hipocondrio izquierdo. ¿Ya? Dispone de una vascularización particular. ¿Ya? La sangre le llega en efecto por dos vías, la de la arteria hepática y la de la vena porta hepática. Esta sangre sale del hígado por las venas hepáticas voluminosas afluentes a la vena cava inferior. Hablando un poco de la configuración externa, externamente el hígado se va a reconocer dos caras. Una cara diafragmática que se encuentra por debajo de debajo del diafragma, y una cara visceral. ¿Ya? Entre estas dos caras hay un margen inferior que cuando se ve el hígado por delante se ve bien claro, el cual delimita la cara diafragmática de la cara visceral. Este sería el margen inferior que van a delimitar las dos caras. ¿Ok? En la cara diafragmática se trata de la cara del hígado relacionada, obviamente, como dice el nombre, directamente con el diafragma. ¿Ya? Es convexa, se relaciona con los recesos subfrénicos y hepatorrenal. Está dividida en dos superficies, una derecha y otra izquierda, por la implantación del ligamento falciforme que podemos ver en esta imagen. ¿Ya? Entre la cara diafragmática se van a distinguir tres porciones. La porción anterior, la cual se presenta el ligamento falciforme, esta parte de acá. Una porción superior, la cual se establece la relación la impresión cardíaca, perdón, ya, la impresión cardíaca. Y una porción posterior que se presenta en el surco de la vena cava inferior. Medial a este surco está el surco del ligamento venoso. Ya, esta es la porción posterior, toda esta. Ligamento venoso que es más delgado. También a la derecha tenemos un área ausente de peritoneo llamada área desnuda del hígado, que está por acá. Además, tenemos que entre los dos recesos, el subfrénico y el hepatrogénico, va a quedar el área desnuda a la derecha del surco de la vena cava inferior, ¿ya? Y en el área izquierda se va a encontrar una pequeña depresión producto del paso del esófago en su porción abdominal que forma la impresión gástrica, esofágica. La cara visceral va a estar orientada hacia abajo y hacia la izquierda. Presenta tres surcos dispuestos en forma de H, que es los que vamos a ver acá. Les voy a cambiar el color para que puedan ver mejor. Primero, de los surcos, como podemos ver acá, que tienen una forma de H, tenemos el primero, que es la fosa de la vesícula biliar, ¿ya? Que es el surco longitudinal derecho, que es todo este surco. Como pueden ver, entre ellas está lo que es la vesícula biliar. Ya se dirige hacia atrás y hacia la izquierda, y por delante va a estar obviamente la vesícula. ¿Ya? Tenemos la fisura del ligamento redondo o surco longitudinal izquierdo, ya que es este de acá, este de acá, todo este de acá, ya que aloja adelante del ligamento de la vena umbilical o ligamento redondo del hígado,
y atrás se vuelve vertical y contiene los vestigios del conducto venoso interpuesto entre la rama izquierda de la vena porta hepática y la vena cava inferior. ¿Ya? Por último, tenemos lo que es el hilio del hígado, que va a ser el surco transversal para terminar de formar esta H. ¿Ya? Este está situado más próximo a la región posterior de la vena cava visceral que al borde inferior de este. ¿Ya? Debido a esta compartimentación, se van a formar diferentes lóbulos. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el lóbulo derecho, que es este de acá, que a la derecha va a estar a la derecha de la fosa de la vesícula biliar, se relaciona y deja impresiones en el hígado, como las que se pueden ver en la imagen, como por ejemplo está la impresión del colon, del riñón, del duodeno y de la glándula suprarrenal. Ya, impresión renal, la impresión duodenal y la impresión cólica. El lóbulo cuadrado, que es este de acá, de hecho el nombre es bastante descriptivo con la forma del lóbulo, corresponde a la parte situada entre lo que es la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo del hígado por delante de la porta. ¿Ya? Dentro de esta va a estar lo que es la impresión pilórica, donde está el píloro. ¿Ok? También tenemos el lóbulo izquierdo, que corresponde a la parte situada a la izquierda de la línea que une la vena cava inferior y la fosa de la vesícula biliar. Su cara inferior corresponde al estómago y se adelgaza hacia la izquierda. ¿Ya? Esta solamente va a tener lo que es la impresión gástrica. Y por último tenemos el lóbulo caudado, que está situado por detrás y arriba de la porta. Constituye un lóbulo independiente. Está ubicado en el lóbulo derecho por el proceso caudado, limitado a la izquierda por el conducto venoso. Y saliendo hacia abajo se van a encontrar el vestíbulo del aorso mental. ¿Ya? Dentro de este lóbulo caudado vamos a identificar dos procesos. El proceso papilar, que va a estar acá cerca de lo que es el surco del ligamento redondo, y también vamos a tener el proceso caudado. Ahora hablemos un poco del margen inferior del hígado. Ya está delimitado por la unión de la cara diafragmática y visceral del hígado. Se relaciona de derecha a izquierda con el borde contral, cruza la región epigástrica hasta el sexto, séptimo cartílago izquierdo. Presenta una incisura para el ligamento redondo del hígado y otra para el fondo de la vesícula biliar. ¿Ya? Acá podemos ver la incisura tanto de la vesícula biliar como del ligamento redondo. Recuerden que es toda esta línea lo que es el margen inferior, que va a estar separando la cara diafragmática de la cara visceral. Ahora, el hígado obviamente no está flotando dentro de nuestro abdomen, sino que posee medios de fijación. ¿Ya? Son en la mayoría ligamentos los que fijan el hígado. En primer lugar tenemos los ligamentos coronarios, ¿ya? Que los podemos ver acá, los ligamentos coronarios. Estos son los ligamentos coronarios, que son estas partes de acá. Se amarran a la porción posterior de la cara diafragmática del hígado, al diafragma. El ligamento coronario va a estar representado por la reflexión del peritoneo alrededor de una amplia superficie de adherencia del hígado. ¿Ya? Las líneas de reflexión del peritoneo se van a aproximar entre sí, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. ¿Ya? En ambos extremos el ligamento coronario se va a encontrar prolongado por los ligamentos triangulares, que son estos que están acá, un ligamento triangular izquierdo y un ligamento triangular derecho. ¿Ya? La superficie de adherencia desprovista de peritoneo es el área de nudo del hígado, que está rodeada por el ligamento coronario. ¿Ya? También tenemos lo que es el ligamento falciforme, que es este de acá, que también nos va a ayudar a mantener el hígado fijo. ¿Ya? Une al hígado con la pared abdominal anterior, y este más que nada es un vestigio, ¿ya? Un vestigio de lo que fue el mesogastro ventral en el desarrollo embrionario. ¿Ya? Y por último, pero no menos importante, tenemos el aumento menor. ¿Ya? Recuerden que este proviene de la curvatura menor del estómago. ¿Ya? Se ubica a la izquierda del hígado y
conforma con otros ligamentos la fijación de este. Ya recuerden que el aumento menor posee diferentes ligamentos, entre ellos por ejemplo el hepatoduodenal, que van a ayudar a la fijación de este órgano, de esta víscera. ¿Ya? La puerta hepática. La puerta hepática va a estar constituida por una serie de elementos que se pueden ver en el aumento menor, recuerden específicamente en el ligamento hepatoduodenal, ¿ya? Tenemos en primer lugar la arteria hepática propia, que está acá, arteria hepática propia, que se va a dividir en una arteria hepática izquierda y en una arteria hepática derecha, ¿ya? La vena porta, que ingresa un poco posterior a la arteria hepática propia y se divide también en derecha e izquierda, la que está atrás, que se ve aquí en rojito, atrás de los rojitos que sería la arteria. Por otro lado tenemos también la arteria biliar, la vía biliar, donde del hígado sale el ducto hepático derecho e izquierdo, que se van a unir y forman el ducto hepático común, que después se va a unir con el ducto cístico y van a formar el colédoco, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre el colédoco. Ahora pasaremos a la vesícula biliar, ¿ya? Este es un saco que almacena la bilis, que es formada por el hígado, ¿ya? Además es el lugar donde se avinagra esta bilis para ser vertida en el duodeno, donde posteriormente va a ocurrir la reabsorción de grasas, ¿ya? Tiene un fondo que corresponde al área que sobresale del margen inferior del hígado, además de tener un cuerpo y un cuello, ¿ya? Este cuello se va a continuar con el ducto cístico, el cual, al unirse con el conducto hepático común, van a formar el conducto colédoco, que luego, a nivel de la segunda porción del duodeno, se va a unir con el conducto pancreático y van a formar la papila duodenal mayor, donde se van a llegar a vertir todos los líquidos, tanto de la bilis como del páncreas. Ya, esta vesícula está irrigada por la arteria cística, la cual se origina en la arteria hepática derecha, aunque de repente puede variar, ¿ya? Acá tenemos una imagen de una cirugía laparoscópica. Acá podemos identificar lo que es la vesícula biliar y tenemos dos estructuras también acá. Una de ellas es el denominado conducto cístico y la otra es la arteria que irriga la vesícula biliar, como la que habíamos dicho anteriormente, que es la arteria cística, ¿ya? Dentro de la vesícula biliar, y generalmente es bien importante que nosotros sepamos la anatomía de la vesícula biliar, puesto que Chile es uno de los países con más problemas de esta víscera, de este órgano, ¿ya? Por lo tanto, se le describen diferentes triángulos en la irrigación de esta vesícula. El primer triángulo que podemos distinguir es el triángulo hepatocístico, ¿ya? Este está constituida en su base por lo que es el hígado, como podemos ver acá, ¿ya? Su margen medial va a ser el conducto hepático común y el ducto hepático propio, en este caso cierta parte, ¿ya? Y su margen lateral va a estar constituido principalmente por lo que es el ducto cístico, ¿ya? Este triángulo, como podemos ver acá, está atravesado por esto. Lo voy a eliminar acá. Esta línea, que es la arteria cística, ¿ya? Por lo tanto, es relevante cuando se realiza, por ejemplo, una colecistectomía, que se liga las arterias císticas para soltar la vesícula y así poder extraerla, ¿ya? Entonces, acá se desarrollan por ejemplo, los triángulos tanto de seguridad y de riesgo, ¿ya? Otra cosa importante es que también se forma el triángulo de Calot. Este triángulo de Calot es un triángulo más pequeñito que su base empieza desde la arteria cística, ¿ya? Recuerden que el triángulo hepatocístico, su base empieza en el margen inferior del hígado. Esa es la gran diferencia entre el triángulo hepatocístico y el triángulo de Calot. Recuerden, como ya también había dicho, que el triángulo hepatocístico se puede dividir en dos. Un triángulo denominado triángulo de seguridad
y otro triángulo denominado triángulo crítico. Estos triángulos están hechos básicamente desde lo que es el vértice del triángulo hasta la base. Estos triángulos van a ser los encargados de delimitar el área quirúrgica donde nosotros podemos hacer la colicectomía, ya que si nosotros pasamos a llevar esta línea media y nos pasamos al triángulo crítico, podemos dañar vasos importantes, incluso el ducto hepático propio, lo que obviamente supone una desventaja y unas complicaciones postoperatorias. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que estar trabajando quirúrgicamente del triángulo de seguridad, ya que en este van a haber muchas menos complicaciones postoperatorias. Ahora pasaremos al vaso. El vaso es un órgano linfático secundario muy ricamente vascularizado y drenado al sistema porta hepático. ¿Ya? Está situado a la izquierda, detrás del estómago, y está paralelo a la décima costilla, en el receso sufrénico izquierdo, por arriba de la flexura cólica izquierda y de la extremidad superior del riñón izquierdo. Es un órgano abdominal con relaciones prácticamente torácicas. ¿Ya? Se le pueden distinguir dos caras, una cara diafragmática, que es más extensa y lateral, convexa y moldea la cavidad diafragmática, ¿ya? Que es la que está por acá, la superficie diafragmática. ¿Okay? Y por último tenemos la cara visceral, ya que en ella se pueden distinguir impresiones más que nada, como las que podemos ver en la imagen. Tenemos por ejemplo la impresión gástrica, que está aplicada contra la convexidad del estómago. En la porción posterior de la impresión se va a situar el hilio del vaso. Ya es una depresión llena de impresiones vasculares que están orientadas según el eje del órgano. Tenemos la impresión renal, que igualmente orientada hacia abajo y se aplica sobre el riñón y la glándula suprarrenal izquierda. Y tenemos también la impresión cólica. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, la impresión cólica, tenemos la impresión renal y por último la impresión gástrica. Ahora, por último, ya no vayan perdiendo la motivación, queda lo último. Hablaremos del páncreas. ¿Ya? El páncreas es una glándula mixta, por lo que posee una secreción endocrina, siendo estas diferentes hormonas como son la insulina, el glucagón, y una secreción exocrina que llega al duodeno para así degradar las diferentes nutrientes a través de las enzimas pancreáticas. ¿Ya? Está ubicado posterior al estómago en la zona epigástrica principalmente. Anatómicamente se puede dividir en 4 partes. La primera es la cabeza, ¿ya? Acá quería dejarlo un poco con la duda al principio de dónde está el páncreas, ¿ya? Pero generalmente esto es el páncreas, ¿ya? No es una estructura tan grande como algunos piensan. Este es el páncreas principalmente. Entonces, como iba diciendo, se pueden dividir en 4 partes. Una, la cabeza del páncreas, la otra, el cuerpo del páncreas, donde está unido a través del cuello del páncreas, que es otra de las partes. Y por último tenemos la cola del páncreas, ¿ya? La cabeza del páncreas va a estar dentro de la concavidad del duodeno, se relaciona principalmente con esta parte del duodeno que está acá, que es la segunda porción que lo vamos a ver en videos posteriores. ¿Ya? El cuello del páncreas es anterior a los vasos mesentéricos superiores, el cuerpo se aparta de la cabeza de la glándula hacia la izquierda y hacia arriba, es más cóncavo, tiene forma de prisma con 3 caras, una anterior, una posterior y una inferior. ¿Ya? Ahora, el conducto pancreático empieza en la cola del páncreas, como podemos ver en esta imagen de acá de la izquierda. ¿Ya? Se dirige a la derecha a través del cuerpo y después entra en la cabeza. Cambia de dirección inferiormente en la porción inferior de la cabeza del páncreas y este se va a unir al colédoco para formar la ampolla hepatopancreática que se va a introducir en esta segunda porción del duodeno, ¿ya? A través de la papila mayor. Alrededor de la papila va a estar el esfínter de esta, que es un cúmulo de musculatura lisa y va a estar regulando la apertura y la salida de líquido proveniente de estos dos conductos. ¿Ya? El conducto pancreático accesorio va a drenar también en el duodeno por encima de la papila mayor en la papila menor. Y acá podemos ver una descripción total. Acá, ¿qué es lo que pasa? Aquí hicimos un zoom en la cabeza del páncreas y la diseccionamos. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Podemos encontrar el conducto colédoco que se va a unir con el conducto pancreático principal y van a formar lo que es la ampolla hepatopancreática que va a derivar en lo que es
la segunda porción del duodeno principalmente, donde se van a llevar a cabo procesos fisiológicos principalmente de reabsorción de lípidos. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por esta clase. Espero les haya gustado, no haber sido tan latero. Y ustedes ya saben, ante cualquier pregunta, consulta, acá está mi correo constitucional para que me puedan contactar si es que lo desean. Espero que estén muy bien y nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima.